Bueno, gloria al Señor, gracias por estar allí, gracias a cada uno de ustedes. Estamos ya para la siguiente clase de Jesús. Estamos en Conociendo a Jesús. Acuérdense que ya hemos tocado varias partes de la doctrina, pero debemos conocer a Jesús, el Jesús humano y el Jesús Dios, el Jesús en sus dos facetas. Vamos a conocerlo porque esto determina nuestra fe. Cuando nosotros conocemos bien en lo que creemos, determina nuestra fe, y lo que determina nuestra fe determina nuestros actos, nuestras acciones. En lo que creemos es necesario entonces conocerlo para que esto nos marque a nosotros el camino que debemos, cómo conducirnos y cómo hacer las cosas. Bueno, Dios nos ha bendecido con este tiempo, y qué bueno que se está acercando Semana Santa, porque estamos ya abriendo también camino para Semana Santa, y también en la oración estamos tocando Jesús natural y sobrenatural, y también esta parte la vamos a tocar lo más seguro mañana en la oración de mañana, y tiene que ver con los hechos sobrenaturales que sucedieron cuando Jesús está en la tierra como hombre. Eso determina el respaldo del cielo a la persona de Jesús. Jesús no fue un buen hombre, o Jesús no fue un gran profeta. Jesús no fue nada de eso. Jesús fue el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, para pagar el precio de nuestro pecado. Jesús no vino a hacer un show en la tierra, vino a pagar el precio de nuestro pecado, pero también dejar establecida cómo iba a pasar, o qué iba a pasar después de su ascensión al cielo, y era el establecimiento de la iglesia. En el tiempo de Jesús, hubo muchos profetas, hubo varios profetas, pero pareciera que hubo un silencio por 400 años, donde no hay una palabra, donde no hay profetas que se levanten, sino hay grupos como los macabeos que se levantan y quieren restablecer a Israel como nación. Desde la última deportación, Israel no se levanta como una nación, sino se levanta casi como si fuera una colonia de lo que son los países grandes, como era Grecia, como era Roma. Y entonces hubo un silencio a nivel profético grande, donde la gente, donde se formaron los grupos fariseos, como nosotros los conocemos. Fariseo no era un título por una condición de conducta, sino fariseo era un título que se le daba a aquellas personas que formaban parte de los grupos que querían mantener una santidad en ellos. Ellos querían restablecer la santidad en el pueblo de Israel, pero lo hicieron equivocadamente. Entonces llega Jesús y Jesús nace, y pareciera que las cosas no van a cambiar mucho, porque es un hombre, no es el Dios soberano, no está toda la divinidad en él, sino él está en carne. Y vimos todas las pasiones o todas las cosas que Cristo padeció: hambre, sueño, cansancio, sed. Padeció como hombre, como nosotros. Y Jesús estuvo entonces en medio nuestro. No hizo un show de que él era Dios, o no se manifestó, porque su trabajo y su tarea no era eso. Su tarea era llegar a la cruz del Calvario. Pero esto no quiere decir que el cielo no se manifestó por la presencia de Jesús. Y lo vimos la clase pasada, lo vimos en la declaración que vimos del libro de Lucas, en el capítulo 2 del libro de Lucas. Nosotros vimos la declaración acerca del nacimiento de Jesús, pero en el capítulo 1 del libro de Mateo, a mí me gusta el relato
que está desde el verso 26 y te voy a leer al verso 38 para que empecemos a ver las manifestaciones del cielo en la tierra, dando a conocer a Jesús. Por ejemplo, dice la escritura ahí en Mateo capítulo 1, verso 26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le oyó, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María le dijo, he aquí, sierva del Señor, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra, y el ángel se fue de su presencia. Una de las cosas importantes que nosotros vemos de la manifestación del cielo son estos eventos donde no solamente hay algo natural que pasa, hay algo sobrenatural en la presencia de un ángel. Y este ángel no era cualquier ángel, es un arcángel descrito en la Biblia, que es el arcángel Gabriel. ¿Por qué es llamado arcángel? Por el rango que tiene. Es uno de los rangos más altos entre los ángeles, y él se manifiesta a María, a una mujer común, como cualquier otra mujer, con la diferencia que ella encontró gracia delante de Dios. Entonces, se manifiesta un arcángel, y fíjate, no manda Dios a cualquier ángel a dar esta palabra, sino manda a lo mejor del cielo, y manda al arcángel Gabriel para dar esta noticia. O sea, la importancia del nacimiento de Jesús, Dios no la tomó ¿cómo se llama? Por debajo, sino le dio toda la importancia que debería tener. Se manifiesta el cielo a través del arcángel Gabriel. Se manifiesta el cielo a través del anuncio de que María iba a concebir del Espíritu Santo, y no concibe María por una acción de un ángel cualquiera, sino de la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo para que conciba a María. O sea, el cielo mismo se manifiesta en el anuncio y en la concepción de Jesús en el vientre de María. María necesitaba ayuda. María necesitaba ayuda para poder creer que esto iba a suceder de esa manera. Por eso el ángel testifica de ¿cómo se llama? De su pariente Elizabeth, y le dice, mira, Elizabeth, tu pariente, también concibió en la vejez. Tú conocías a tu pariente, tú conocías que era estéril, ella no tenía hijos. Bueno, ahora ella concibió y ahora está embarazada. Eso no lo sabía María, y se lo da a conocer el ángel que habla con ella para aumentar la fe de María. María no podía entender lo que estaba sucediendo. María no le cabía en la cabeza lo que Dios iba a hacer con ella. Ahora,
cuando nosotros vemos este pasaje, y quiero detenerme un poquito allí para un poquito andar en doctrina, por qué los errores doctrinales ocurren. Cuando el ángel habla con María y le dice que va a nacer el santo ser que va a ser, va a nacer de ella, va a ser llamado hijo de Dios, pero también dice el ángel que es, ¿cómo se llama? Que va a ser de la descendencia de David, es su padre. ¿David fue el padre de Jesús? No. Lo que se da a conocer es que viene de la descendencia de David. Lo que se está dando el cumplimiento de la palabra de Dios, que el reinado de David sería eterno, de la casa de David sería eterno, y se está dando a conocer a través de Jesús, esa palabra, esa promesa que Dios da. Ahora, entendiendo esto, vemos a una mujer común y corriente teniendo un favor del cielo para que se cumpla un propósito de Dios. Por eso es que nosotros no podemos decir que María en lo natural es madre de Jesús, pero ella no es madre de Dios. Es madre de Jesús a nivel físico, a nivel de carne, pero Jesús, como lo dije esta mañana y estábamos hablando en la oración, Jesús ya era desde el principio. Jesús ya estaba antes de la fundación del mundo, porque él no tiene inicio y tampoco tiene final. Entonces no puede haber una madre de Dios porque Dios no nació en ese momento, Dios ya era. Ahora, entendiendo esto, seguimos adelante en la manifestación del cielo en lo que hay. La palabra del Señor en el Salmo 104, verso 4, dice lo siguiente: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Dios, hablando en la traducción inglés, se habla de estos vientos, son, ¿cómo se llama? Ángeles. La palabra del Señor habla y menciona mucho los ángeles. 300 y tantos versículos hablan de los ángeles. Y dice, pues fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 1, verso 13 al 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles tienen una función en el cielo. La palabra del Señor nos dice que los ángeles son superiores que los hombres. En la misma palabra dice que nosotros los hombres somos poco menor que los ángeles. O sea, la actividad a nivel espiritual de los ángeles es superior a la actividad de los hombres. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué te lo digo? Porque vamos a hablar un poquito acerca de la manifestación de los ángeles y cuál es nuestra relación con ellos, porque se han malentendido. Ya ahorita voy a ampliar un poquito este tema. Ahora, en el capítulo 2 que leíamos esta mañana y leíamos la semana pasada, en el capítulo 2 de Lucas, hay una manifestación también del cielo para el anuncio del nacimiento de Jesús. Mira lo que dice la palabra, y repito estos versículos, desde el 8 hasta el 15, en el Lucas capítulo 2, verso 8 al 15, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles,
estaban alabando a Dios por el nacimiento de Jesús en en la tierra como Salvador, como ese enviado de Dios para salvar a las naciones de la tierra. Entonces sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dios hizo un gran evento por el nacimiento de Jesús. No pasó en vano en el cielo. El cielo se manifiesta en la vida de los pastores que escuchan el mensaje de las buenas nuevas del Señor. Cuando nosotros vemos ese acto de Dios, nos hace ver la importancia que nosotros le debemos dar al Salvador Jesús. ¿Por qué? Porque hay quienes no lo toman como suficiente Salvador para el mundo, sino lo hallan incluso dentro de congregaciones, lo hallan como una persona, como lo hablan algunas doctrinas, que es un profeta, es un buen hombre, que se comportó bien sobre la tierra y que es un hombre que es digno de imitar, pero no lo toman como Dios. Pero la manifestación de los ángeles, quiero decirte que no solamente fue para dar a conocer a los hombres la presencia de Dios, sino que los ángeles estaban sirviendo a Jesús, al Hijo de Dios, para que pudiera hacer la labor que él vino a hacer sobre la tierra. Los ángeles se alegraron y hacían esto, y esto lo hacían de una manera muy alegre. Ahora, Jesús empieza a crecer y la palabra de Dios no nos habla y no nos da mucho entendimiento o mucha luz acerca de la vida de Jesús cuando era joven. Solamente nos habla de cuando tenía 12 años y fue llevado para presentarlo delante de los maestros, y los maestros se quedaron sorprendidos de la sabiduría de Jesús. ¿De dónde viene la sabiduría de Jesús? La sabiduría de Jesús no viene por los libros. La sabiduría de Jesús no vino por la enseñanza de su padre y de lo que hacían en el tiempo de Israel, sino que los escribas, los fariseos, las personas que estaban conectadas con la parte religiosa, quedaron impresionados de la sabiduría que tiene Jesús. En ese momento se asombra porque solamente Dios podía dar esta sabiduría que él tenía. Entonces, la Trinidad se manifiesta después cuando Jesús va a comenzar su ministerio, donde él baja a tomar el bautismo y no había pasado, esto no va a pasar con usted, hermano. Cuando usted se vaya a bautizar, usted va a escuchar una voz del cielo y que dice: este es mi hijo amado. Usted no va a escuchar eso, ni tampoco va a venir una palomita descendiendo del cielo y se le va a parar en el hombro. No espera eso, hermano, porque imagínense, en el ministerio de David Bolívar, para llenar a veces los panes que no tienen, cazan palomitas y pueden matar a las palomas, y cuidado, no le disparan cuando esté ya en su hombro, porque le pueden hacer muy mal. Entonces, se desciende del cielo algo que el mismo escritor no sabe describir, y dice que era como una paloma que estaba descendiendo del cielo, porque ve a un ángel sobrenatural, y era el Espíritu Santo bajando, y lo describe como si tuviera alas, el ángel desciende sobre la persona de Jesús. El cielo se manifiesta. Hay una voz del cielo. La gente puede ver lo que está sucediendo con Jesús. Y Jesús va después de allí a comenzar su ministerio, y lo primero que hace es meterse con Dios, meterse en la presencia del Señor. Y no era que él estaba en pecado, o no era que él no tenía relación con su Padre, porque él nos manifiesta la Biblia las veces que oraba Jesús, y él oraba constantemente. Pero él va al desierto a hacer un ayuno que dura 40 días, y se manifiesta no solamente los ángeles del cielo,
sino también se manifiesta el mismo Satanás, ángel caído del cielo, y se manifiesta. Ahí en Mateo capítulo 4, voy a estar mucho en Mateo, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 11, te leo lo que sucede. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le dijo, lo llevó a la santa ciudad y lo puso en un pináculo en el templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mira esto, no solamente Jesús tiene el trato con los ángeles del cielo, sino el mismo Satanás viene a hacer una obra que tenía que hacer y le favorece a Jesús, porque Jesús tenía que ser tentado. Tenía que pasar por tentaciones así como nosotros pasamos. Y Satanás vino a tentarlo para que él se convirtiera en ese sumo sacerdote que nos puede entender nuestras debilidades. Y Jesús fue tentado, y no quiere decir que Satanás se la puso fácil, se la puso bien, bien, bien atractivo para que él las aceptara, pero Jesús sabía quién él era. Él no iba a pedir las naciones de la tierra porque era dueño de toda la tierra. Él no iba a pedir pan porque a nivel físico lo necesitaba, pero Jesús sabía algo. Yo de aquí no me muero porque yo tengo una labor. Y entonces él pudo aguantar tranquilamente los 40 días, tuvo hambre, pero él sabía que no se iba a morir. Cuando nosotros ayunamos y nosotros dejamos de tomar café o dejamos de tomar pan en la mañana, ya llegamos al mediodía y estamos nosotros, ay Dios mío, me voy a morir, ay Dios mío, mándame al pastor David con los panes esos para vivir, ¿no? Entonces empieza uno a quejarse, hermano. Sí, hermano, uno empieza a quejarse, pero Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para que fuera, estando allá en el desierto, fuera tentado. Había un propósito. El propósito del ayuno era poder llegar a ser tentado. No era que estaba buscando fortaleza, porque hay muchos que predican por ahí, no, es que antes de comenzar una labor, ayuna y todo eso. No, mira, no, el propósito del ayuno era que fuera tentado Jesús en todas las cosas que fue tentado en ese momento con Satanás. Ahora, Satanás se le manifestó de otras maneras a Jesús también. Se le manifestó como espíritu y también se le manifestó a través incluso de sus propios discípulos. Cuando Jesús anuncia su muerte y uno de sus discípulos le dice, ¿cómo va a ser Jesús? No, ¿cómo vas a dejar que te van no, tú no puedes morir ahí. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque estaba siendo influenciado uno de los apóstoles por Satanás para evitar que hiciera su labor. Ahora, Jesús fue tentado no solamente por Satanás visiblemente, sino también por palabras sutiles entre sus discípulos. Pero la manifestación gloriosa, lo que está sucediendo, los eventos que están sucediendo no terminan allí. Hay eventos donde ningún otro profeta, ninguna otra manifestaron y vieron lo que pasaba con Jesús. Y en el capítulo 17 del libro de Mateo, encontramos también desde el verso 1 hasta el verso 8, te leo, mira otra de las manifestaciones del cielo.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hacemos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz que decía desde la nube, y que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Alzados, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solamente a Jesús. La transfiguración es otra de las manifestaciones que vemos que el cielo hace, que no lo hace con ningún otro profeta anteriormente, sino que se les aparece personas que representaron, Moisés, que representaba la ley, y a Elías, que representaba a los profetas. Se le manifiestan ahí a Jesús, y Dios habla del cielo, y delante de Moisés y delante de Elías, la ley y los profetas, le dice a los discípulos: a él oíd, este es mi hijo amado. Hay una declaración del cielo, de Dios mismo, sobre los discípulos, para que ellos den un mensaje a las demás personas. El hecho es que Dios se quería involucrar también en el asunto de dar a conocer a Jesús, su hijo. Ahora lo manifiesta en el cielo, y ven la naturaleza divina de Jesús mismo, en el que se transfigura, y él está ahora con con ángeles o personas que sirvieron acá en la tierra, pero están vestidos como ángeles en el cielo, y este es Moisés y Elías, y Jesús muestra su naturaleza allí. Ahora, la manifestación del Señor no solamente se termina ahí, sino que el cielo, como te digo, se involucra en el ministerio de Jesús. Y en este involucramiento siguen los ángeles manifestándose. Y otro de los anuncios más importantes después del nacimiento, o yo pienso que es el más importante, incluso más importante que el nacimiento, es lo que ocurre en el capítulo 16 del libro de Marcos. Y dice la palabra de lo siguiente, de esta manera: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pues decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de esta entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una gran ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, y no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Y bueno, y sigue esta porción de la escritura. Pero mira lo importante, que los ángeles se involucran también en el anuncio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús es humano, 100% humano, porque nació del vientre de una mujer. Nace Jesús a nivel corporal, tiene padecimientos, tiene cosas, pero la importancia de Jesús se manifiesta en todas las manifestaciones
espirituales que nosotros vemos en la palabra hablando de Jesús y cómo los ángeles se involucran activamente en el servicio del Señor. Los ángeles son, como les dije, mayores que los hombres, como lo declara el salmista, y son enviados, son servidores de Dios para dar noticias a nosotros. Por ejemplo, una de las noticias o uno de los cargos que el arcángel Gabriel tiene es de comunicar, un comunicador, es el secretario de noticias del rey. Él es el que da comunicaciones especiales. Le habló a Daniel, estuvo con Daniel, y es el que estuvo también dándole el mensaje a María. Ahora, estos ángeles que son superiores a nosotros en cuanto a diseño, ellos tienen una tarea también de servir al hombre. No es que son menores que el hombre, son mayores que nosotros, pero tienen la tarea de servirnos a nosotros. Y Dios pone ángeles a nuestro alrededor para guardarnos. La misma Biblia habla acerca de muchos pasajes donde ángeles se aparecieron y estuvieron, por ejemplo, cuando sacaron a Lot de Sodoma antes de ser destruida, pero también vimos la manifestación de ángeles en varias partes de la Biblia cuando se les abrió los ojos al siervo de Elías o de Eliseo para que viera el ejército que estaba alrededor de ellos. Solamente los hombres que tienen revelación de Dios pueden ver estas manifestaciones, y las manifestaciones de los ángeles no van a venir dadas por cualquier cosa, sino con un propósito específico. Los ángeles no van a perder, no están para perder el tiempo, para decir, a mí me apareció un ángel, gloria a Dios, aleluya. No es para aumentar tu fe, sino es para hacer una labor del cielo, para hacerlo. Los ángeles no están puestos para aumentar nuestra fe. Para aumentar nuestra fe está la palabra, el Espíritu Santo, está la oración, está el ayuno, está el congregarnos. Eso aumenta nuestra fe. Dios no va a mandar ángeles del cielo a hablarte a ti. Hey, te tienes que convertir al evangelio. O te tienes que salir del pecado que estás cometiendo. No, no van a venir ángeles del cielo a decirte eso. Porque ya eso está escrito. Ya eso está dado. Cuando en la enseñanza que da Jesús acerca del hombre rico y Lázaro, el hombre pobre, y estando allí, y viene el hombre rico que estaba en las llamas ardiendo, dice, Señor, manda a tus profetas, ¿cómo se llama? Manda a alguien que le hable a mis familias para que no se pierda. Y él dijo, no, ya ellos tienen sus propios profetas, ya ellos tienen la gente que les va a hablar. No les va a mandar ángeles, no les va a mandar a otras personas para dar a conocer lo que ya nosotros sabemos. Pero aquí viene también un error doctrinal grandísimo. Los ángeles que están puestos de parte de Dios para el servicio nuestro, estos ángeles no están para que nosotros estemos dándole instrucciones. No, no es que, por ejemplo, y a mí no me gusta hablar de ministerios, a mí no me gusta hablar de esto porque ese no es mi problema. Para eso no me mandó Dios a mí, para estar hablando de ministerios, hablando de gente. Pero me llama la atención el desconocimiento que hay en las redes sociales, porque hay gente que se atreve a decir, bueno, dándole instrucción a los ángeles. Y aquí hay un error. Los ángeles están para nuestro servicio, pero son enviados de Dios para guardarnos, para anunciarnos, para librarnos, para protegernos, para eso. Pero no es para que nosotros les estemos dando orden. No es para que nosotros le digamos, ángel, mira, hazme esto. No. El único que lo puede hacer es Jesús. Y Jesús hizo esto. Mira cómo los ángeles le servían. Después de que él ayunó, él comió comida del cielo, sirviéndole los ángeles a él. En la manifestación de Jesús hubo varias manifestaciones de ángeles y las he mencionado.
como cuando él manda a sus discípulos a perseguir a una gente que lleva un cántaro de agua porque ahí iban a hacer el aposento alto donde iba a comer la Santa Cena del Señor. ¿Quiénes son esa gente? Jesús había hablado con ellos aparte. No, Jesús ya a nivel físico tenía servidores, también ángeles, en medio de ellos sirviéndoles a Jesús. Ahora, entendiendo esto, vemos que Jesús no es un profeta cualquiera, no es un maestro cualquiera. Jesús, hay algo en Jesús que es diferente a otros. Y esto que es diferente en Jesús tiene que ver con su naturaleza divina, con el propósito eterno de Dios, y tiene que ver con el por qué Jesús tiene que venir a la carne. La próxima semana, cuando sigamos este tema, porque ya se me acabó el tiempo, vamos a estar hablando acerca vamos a hablar de los milagros, pero vamos a hablar un poco de que para Jesús no hay límites. Para Jesús no hay nada imposible. Y vamos a ver todas estas cosas, milagros de Jesús, lo que él manifestó delante de los hombres y por qué él lo hace y para qué lo hace. Y lo vamos a ver la próxima semana. Entonces vamos a seguir con el tema de Jesús. Esta próxima clase y la clase todavía siguiente, vamos a seguir hablando, pero ya Jesús, aun cuando ya hablamos de Jesús de la Trinidad, vamos a hablar de la divinidad de Jesús dentro de 2 clases. Vamos a estar hablando de eso. Por lo demás, se me acabó el tiempo. Gracias por estar ahí. Somos 24 personas en el discipulado. Gracias. Sí, el Señor tuvo 12, yo tengo 24, gloria a Dios. Por eso que dice que haríamos cosas mayores. No, vamos a tener más discípulos, pero en este tiempo, qué bueno que ustedes están allí para recibir la clase. Los que están con el pastor David son varios que están allí. En algunas de las casas de las transmisiones son más de una persona. Gracias por estar allí también. Aquí dice una persona que no me escucha. Gloria a Dios, yo creo que todos me escuchan allí. Pero vamos a orar y vamos a despedirnos y después abro los micrófonos. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo por tu palabra esta noche. Te pido, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, el ministerio terrenal de Cristo y que también no nos desenfoquemos de que Jesús es Dios y que Jesús es eterno, de que Jesús era desde el principio y Jesús no tiene final. Enséñanos esto, Padre, para poderte conocer más, para podernos relacionar mejor contigo, para poder predicar mejor el evangelio, para no irnos por vientos de doctrinas o por falta de doctrina, por falsas doctrinas o por doctrinas de demonios, Señor, que van en contra de la persona de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Paro la transmisión.